Ni siquiera se han puesto a pensar cómo diablos vamos a utilizar este puerto para el desarrollo y para darle un empujón extraordinario a la economía peruana y a la industrialización en el Perú. No les pasa por la cabeza, porque están peleándose entre ellos, pues acuchillándose a ver quién se come la torta. Yo quiero ser reiterativo en esto hasta el cansancio, porque creo que hay que insistir e insistir e insistir en la necesidad de que en el Perú tenemos que cambiar la agenda. Y la mala agenda que tenemos, la agenda equivocada, la agenda de la confrontación, la agenda de quienes lo único que han hecho en las últimas décadas es disputarse la conquista del gobierno, pero no con el objetivo de llevar adelante un gran proyecto nacional, no, es simplemente con el objeto de ser ellos los que administran la caja y forrarse. Punto. Por eso es que hay una correspondencia entre lo que ha sido la batalla política de los últimos años y cómo van yendo uno por uno tras otro a la cárcel. Por corrupción. Lo último ha sido lo de Martín Vizcarra ayer, una vergüenza, un empresario reconociendo que le ha pagado al señor Martín Vizcarra por el otorgamiento de una obra cuando era gobernador regional. Bueno, pero eso ha sido la historia del Perú de los últimos años. Por eso es el lado oscuro, lamentable, pero la contraparte de eso es el no solo no tener un proyecto nacional, sino el haber permitido que un país que no solamente ha crecido en términos macroeconómicos, que es un país que es una potencia en términos de posibilidades, de riquezas, de recursos, no ha sido capaz de generar un proyecto que permita, por un lado, cambiarle la vida a la gente, pero sobre la base de desarrollar la economía de una manera activa y con perspectiva. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, estamos en el centro del mundo económico hoy. La reunión de la PEC es en el Perú. Esta semana se inaugura el megapuerto de Chancay. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para decir? Entonces, volteen a mirar a los políticos, todavía no han decidido lo de la zona económica especial de Chancay. Por Dios, eso debió ser. No es que no han hecho infraestructura, que no hay agua potable en Chancay. Ni siquiera se han puesto a pensar cómo diablos vamos a utilizar este puerto para el desarrollo y para darle un empujón extraordinario a la economía peruana y a la industrialización en el Perú. No les pasa por la cabeza, porque están peleándose entre ellos, pues acuchillándose a ver quién se come la torta. No tienen tiempo para ocuparse de los problemas del Perú. Entonces, y cuando nos ponemos a discutir, por ejemplo, sobre la crisis del sistema de salud, la crisis del sistema de educación pública, la crisis de infraestructura, la falta de agua potable, la respuesta en general, aparte que hay una catastrófica gestión, porque hay un problema muy serio de gestión, el presupuesto público se ha multiplicado por 10 en las últimas décadas, y hay un problema gravísimo de cómo se manejan los recursos. ¿Por qué? Porque no se ha construido un aparato del Estado en base a la meritocracia, sino en base a la dedocracia. O sea, yo llego al gobierno nacional, regional o distrital y a dedo pongo a la gente clave, que es la que decide en qué se gasta, en qué se invierte, en qué se licita, en qué se contrata. Y son los que meten la mano, además, ¿no? Entonces, no tenemos un Estado eficiente, pero por el otro lado, la respuesta que recibimos del Ministerio de Economía a las grandes brechas no hay. O sea, necesitamos 180.000 millones de soles para resolver el déficit de infraestructura educativa, te doy 4.000. ¿4.000? Ya póngale el mejor año, 5.000 millones de soles. O sea, contra 180.000 no vamos a llegar nunca. O sea, con esos números estamos condenados a tener una educación miserable. Y lo mismo nos pasa con todo lo demás. Entonces, tienen que usar el cerebro. Somos ricos, tenemos oro enterrado, tenemos plata enterrada, tenemos cobre enterrado, tenemos y otras potencialidades. Eso vale dinero en el mercado mundial. Una gestión inteligente de la economía le daría valor a eso para sentarnos a negociar contra eso. Exitosa. Necesito que me inviertas en educación, esta es mi garantía.
Necesitamos construir una enorme red de infraestructura. Bueno, resulta que los chinos necesitan esa infraestructura que pase por el Perú. ¿Por qué? Porque necesitan sacar todo lo que hay de Brasil por el puerto de Chancay y probablemente más adelante por Corío. Entonces hagamos un trato de gobierno a gobierno. Nosotros necesitamos resolver nuestro problema de infraestructura, resuélvanlo ustedes, de paso que resuelven el problema que tienen pendiente. Pero inviertan ustedes todo ese dinero. Entonces, el problema es que esto ni siquiera está en discusión. Por lo menos a los niveles que debería discutirse, en la agenda del Congreso, en la agenda del Ejecutivo. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar y yo he insistido mucho cuando hemos peleado acá porque creemos un espacio para discutir cuál es el plan del Perú, el gran plan para el Perú y ahora me he resignado un poco a que nos limitemos a objetivos concretos. O sea, por ejemplo, uno, resolvamos el problema del puerto de Chancay, que se cree una zona económica especial de Huacho al parque industrial de Ancón. Que haya una autoridad autónoma para manejarlo, pero autónoma, que no dependa de los políticos, que sea manejada por técnicos, no como se quiere manejar Petroperú ahora, después de todo lo que se ha vivido en Petroperú.